están? Bienvenidos a este nuevo programa de Palante, donde tenemos mucha información que queremos compartir con ustedes. Realmente interesante la posibilidad de acudir a los centros de conciliación. Mucho más rápido, mucho más barato, mucho más efectivo, y salimos con respuestas y resultados que tienen un valor del Poder Judicial. Vamos a ver qué cosa es lo que nos va a comentar el día de hoy en esta linda entrevista con tanta información valiosa, Marly Chuquillán. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección Actualidad. Y hoy día nos acompaña la doctora Marly Chuquillán. Ella ejerce muchas cosas, y es aparte de coach, trabaja en programación neurolingüística, pero lo más interesante es que es una excelente conciliadora. Muchas veces nosotros tenemos casos que no vamos a ingresar porque son casos más simples al Poder Judicial, pero podemos ir a un centro de conciliación, y Marly nos va a contar ahora cómo hacer y qué casos son aquellos que se trabajan a la forma de conciliación. Marly, muchas gracias por acompañarnos. Hola Betina, ¿cómo estás? Primero, repito, felicitarte por tu programa, felicitarte y a la vez agradecerte por esta invitación. Yo estoy feliz acá de poder comentar y compartir información acerca de este tema tan importante y a veces desconocido por muchas personas, que es la conciliación. Cuéntanos un poquito, porque como tú misma dices, la gente realmente no sabe qué cosa es conciliación y no sabe que tiene una opción interesante que realmente es mucho más rápida. Cuéntanos un poquito. Sin caer en muchos términos técnicos, quiero explicarles un poquito. Básicamente el Estado tiene un poder jurisdiccional que descansa en el Poder Judicial. Sin embargo, hay unas excepciones que son el arbitraje y también el fuero militar. Entonces, la conciliación, para empezar, no es parte de la jurisdicción del Estado, ¿ok? Pese a que las normas que lo regulan sí son dadas por el Estado. El ente que lo regula es el Ministerio de Justicia, las normas que uno tiene que seguir como centro de conciliación, como conciliador, materias a conciliar, lo rige el Ministerio de Justicia, ¿ok? Eso para comenzar. La conciliación se le conoce como medio alternativo de resolución de conflictos, lo que se llaman también MARCs. Seguramente muchos hemos escuchado ese término. Entonces, para comenzar un poquito, aterrizar. Método es aquello que uno utiliza para llegar a un objetivo, ¿no? Alternativo, cuando uno tiene más de dos opciones. Resolución, para solucionar un conflicto. Y finalmente, conflicto, que es aquello que una persona, cuando siente que su derecho ha sido dañado o va a ser dañado, en este caso pide, reclama, ¿no? Pide que se le apoye, ¿no? Entonces, básicamente la conciliación es una figura que está constituida como un MARCs, un método alternativo de resolución de conflictos. ¿Alternativo a qué? Al Poder Judicial. Y realmente, cuando hablamos de alternativa al Poder Judicial, eso nos va a dar también un factor que es importante, que es la velocidad, la celeridad. Efectivamente, y ahí voy un poquito más avanzando. La conciliación extrajudicial, y muchas personas no lo saben, es un método alternativo donde tú puedes ir a un centro de conciliación y solucionas tu problema a veces en el mismo día, en una hora, ¿ok? Entonces, de los principios que rigen este proceso, estamos hablando de la celeridad, es rápido, de la economía, o sea, un proceso de conciliación es muchísimo menos costoso que un proceso judicial, además porque el Ministerio de Justicia tiene muchos centros de conciliación gratuitos, ¿ok? En todo el Perú. Además de eso, a diferencia de un proceso judicial, no es un juez o una tercera persona la que te dice lo que tienes que hacer o la que te impone o te ordena, sino son las mismas partes las que en una negociación, conversación, una buena comunicación llegan a un acuerdo. Ellos mismos brindan su solución. Y si es que ellos no pueden, están un poco entrampados, justamente ahí entra la función del conciliador, que es básicamente apoyarlos, ¿no? Facilitar la comunicación entre ellos, facilitar la negociación entre ellos, y finalmente los hace arribar a una solución. Si no es dada por ellos, él la propone, pero al fin y al cabo son las partes las que lo aceptan, lo toman como suyo, lo acuerdan, y finalmente, después de un proceso de conciliación, viene un acta de acuerdo. Hay diferentes tipos de acta, ¿ok? Entonces hay acuerdo total, acuerdo parcial, cuando nos pusimos de acuerdo en un tema y en otro no, cuando hay inasistencia por una de las partes, cuando ambas partes asisten, y finalmente una decisión motivada del conciliador. Entonces, estos acuerdos, finalmente, esta acta de conciliación que queda después de un proceso de conciliación, valga la redundancia, tiene valor de cosa juzgada.
valor de sentencia. Entonces mucha gente no sabe eso. Cuando uno tiene su acta de conciliación, lo que hay acordado ahí con la otra parte, más que ahí queda, o sea, eso tiene valor de sentencia. Qué importante, amigos, realmente muchas veces hay muchas alternativas, pero no las conocemos, y eso es lo que queremos a través del programa compartir con ustedes, alternativas para solucionar situaciones de todos los días, del día al día, y realmente conciliar, ponernos de acuerdo y encontrar una salida que nos satisfaga a todos, y sin tener que obviamente invertir lo que costaría un proceso judicial, y también el tema del tiempo. ¿Cuáles son los casos, Marlene, donde se da con más frecuencia una conciliación extrajudicial? Mira, actualmente hay muchos, digamos, conflictos que tú antes de ir a un proceso judicial de forma obligatoria vas a tener que ir a un proceso de conciliación. Entonces esto un poco para romper ese mito, ¿no? Que algunas personas dicen, oh, es conciliación, ya anda nomás y de ahí vamos al proceso al toque. No, lo contrario, hay que detenernos un poquito porque a veces en una conciliación se puede resolver nuestro problema y podemos terminar todos más tranquilos. Entonces, básicamente en todo lo que son conflictos patrimoniales, es obligatorio que uno vaya a un centro de conciliación antes de acudir al Poder Judicial. Inclusive ese es un requisito de admisibilidad de la demanda. Realmente, amigos, eso lo que genera es que se descargue un poco la cantidad de expedientes y cantidad de casos que entran al Poder Judicial, y son cosas que se pueden solucionar antes de, o sea, ni siquiera es que son cosas que son muy complejas, o sea, es ponernos de acuerdo. Entonces, en ese caso, de todas maneras, hay una conciliación. ¿En qué otros casos se presenta esta situación? Mucho también se da, y también lo sugiero bastante, en todo lo que son temas familiares. Estamos hablando de tenencia de menores, alimentos, división de sociedades gananciales, más que nada para la tenencia de los hijos, todo lo que sea derechos disponibles, es decir, que nosotros podemos disponer, es decir, por ejemplo, en un proceso de alimentos, tú no puedes decidir si merece o no el niño, o si tiene derecho, el monto, cómo va a ser, cuánto le voy a dar, por qué medio bancarizado, una cosa, otra cosa, o sea, se decide las formas, ¿no? Porque un conciliador ciertamente no tiene la potestad de valorar pruebas como un juez, pero estos temas que son, digamos, mucho más, se puede llamar de casa, ¿no? De pareja, de familia, se pueden manejar ahí sin necesidad de esperar tanto tiempo a veces para que salga una pensión de alimentos, para saber quién de los dos papás va a tener al pequeño, quién, qué sé yo, cómo va a dividirse la sociedad de gananciales. A veces los procesos de divorcio duran tanto solamente por el tema de que la división de los bienes. En cambio, en un proceso de conciliación, tú ya podrías hacerte una división, se ponen de acuerdo, hay negociación de por medio, hay acuerdos de por medio, entonces ya vamos con nuestra acta de conciliación y es mucho más rápido, mucho más fácil para las personas, ¿no? Realmente, amigos, ya saben, esta es una opción que nosotros tenemos. Para temas empresariales, para casos de empresa, ¿cuándo es que nuestros amigos que tienen sus negocios tendrían que recurrir a un centro de conciliación? Básicamente, como yo te comentaba, cuando hablamos de temas patrimoniales, estamos hablando de todo un poco. Estamos hablando de cumplimientos de contrato, incumplimientos, derecho mejor de la propiedad, mejor derecho a la posesión, o sea, muchos términos que se refieren a patrimonial, que básicamente abarcan al tema empresarial, están dirigidos o pueden dirigirse a un centro de conciliación, y para las empresas y para todos en general es mucho más cómodo, mucho más barato en tiempo, en dinero, en energía que se gasta, llegar a un buen acuerdo que a veces llegar hasta el Poder Judicial 4, 8, 10 años de juicio, ¿no? Y otra cosa que también hay uno que se llama la conciliación administrativa laboral, que solamente la realiza el Ministerio de Trabajo. Esta está regida, digamos, por otro ente, por otras normas que solamente la da el Ministerio de Trabajo, que básicamente lo hacen funcionarios del Ministerio de Trabajo en pro o tratando de defender los intereses del trabajador, que en este caso son los más afectados, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta también es una forma que se trabaja a veces en el campo empresarial, lo que son empleadores, trabajadores, y bueno, básicamente ahorita esas son las figuras que existen. Dentro de poco ya el Ministerio de Justicia va a sacar la conciliación laboral netamente para ver lo que son montos, ese tipo de cosas. Ahorita todavía no se ha dado. Tengo entendido que hay un plan piloto en lo que es la sede judicial de Plaza Norte, entonces están viendo de qué forma esto se puede adecuar a la población para que todos estos temas que a veces no necesitan llegar a un proceso judicial tan largo puedan verse también en un proceso de conciliación y puedan terminar en 1 hora, a lo mucho en 2 días, 2 horas, cuando se trata de dilucidar temas muy complejos, ¿no?
Amigos, qué interesante realmente toda la información que Marley nos viene comentando, y tengamos que hacer un análisis, o sea, no vamos a pasar pues años de años y con lo que cuesta aparte un proceso, sino opciones que son mucho más rápidas, donde la sentencia tiene el mismo valor que si pasara por el tema del Poder Judicial y que nos va a solucionar la vida mucho, mucho más rápido. Cuéntanos un chiquitito, para el tema de los conciliadores como tú, cuando ustedes participan, ¿cuál es la participación que tienen? Ok, sí. Para empezar, los conciliadores somos preparados especialmente en cursos que solamente son autorizados por el Ministerio de Justicia. Hay todo un sílabus, hay toda una preparación para el conciliador, no solamente en temas jurídicos, de norma, que también tenemos que saber un poquito de los conciliadores, no tanto como abogados, pero tenemos que saber. Y además son temas de comunicación, de negociación, preguntas. Nosotros practicamos muchísimo las preguntas, por eso es que, bueno, a mí me gusta mucho, tiene que ver con el coaching, el arte de preguntar. Tiene que ver también porque en base a veces a las preguntas que tú le haces a las partes, ellos como que toman conciencia que a veces, por ejemplo, en un tema familiar van un poco más con un tema de pareja, ¿no? Y están tratando un tema de alimentos. Entonces tú con las preguntas haces entrar en conciencia a las personas de que lo primero es tu hijo, lo primero es que ese niño esté bien, esté tranquilo psicológicamente, económicamente. Entonces ellos van tomando conciencia a través de las preguntas del conciliador y finalmente se logra de que ellos puedan decidir limpiamente algo respecto al niño y que los problemas de pareja, digámoslo así, lo puedan dejar a un costado. O sea que los temas emocionales se ponen a un costado porque los conciliadores lo que hacen es nos ayudan a fijar nuestro objetivo en el fin real de la negociación. Marley, muchísimas gracias, realmente muy ilustrativo. Amigos, ya saben la importancia de conciliar. Nosotros seguimos con el programa aquí en Palante.